Bueno, y vamos a saludar a un amigo que hace mucho que no vemos y hace mucho también que no hablamos con él, ¿no? Hemos tenido largas charlas en otro siglo y en otro planeta, con Luis Ortellado, que está en línea, conocido por muchos de nosotros también como Vocals, el nombre que quizá hoy ya nadie recuerde, o pocos recuerden, o sí muchos recuerden, no lo sé. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, bueno. retomemos la conversación, ¿no? Como decíamos ayer, presentaste hace algún tiempo atrás, y en una charla que teníamos hace también algún tiempito, me decías que venís trabajando mucho el tema de la utopía heavy, ¿no? De hecho, así se llama un libro que publicaste hace un tiempo, La política de los perdedores, ¿no? Una lectura sobre la utopía heavy en los 80. Y la figura de Ricardo Iorio, sin dudas, tiene un espacio importantísimo dentro de esa utopía y dentro del trabajo que has venido haciendo. ¿Qué ha significado esa figura o cómo la ves vos en perspectiva, la figura de Iorio? Y mira, o sea, para mí el Ricardo Iorio y bueno, y las bandas que supo tener, ¿no? Sobre todo estoy hablando de B8 y Hermética, marcó un antes y un después en mi vida, porque de alguna u otra manera en el espacio que él brindaba a nivel estético, a nivel social, ¿no? Y a nivel comunitario también, porque bueno, se construye una comunidad a través de esa voz colectiva. Él me brindó las herramientas, si se quiere, para poder pensarme en esos lejanos 90, en ese momento donde la historia parecía en franca retirada, ¿no? Entonces, con su impronta, su manera, su desparpajo y su visión de artista, porque realmente era un poeta, digamos, el chabón era un poeta. No creo que él se hubiera pensado como poeta. No creo que ese haya sido su objetivo en su momento, pero bueno, en la medida que él fue escribiendo, en la medida que él se fue encontrando con el país, porque fue conjunto con León Gieco en su momento, uno de los artistas que más cruzó las fronteras del país, ¿no? Uh-huh. Vivió tocó en tantos lugares inhóspitos, en tantos lugares imposibles, que gracias a eso comenzó a elaborar una mirada mucho más honda del país, ¿no? También eso acarrea contradicciones, ¿no? Pero la verdad que su pluma, digamos, su visión de las cosas, era una visión integradora, era una visión, si se quiere, federalista, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando también que hace poco empezaron a circular unas grabaciones fundamentalmente de ensayos, ¿no? de grabaciones de sala de ensayo, creo que de Hermética, y uno, si empieza a mirar o a leer en los intersticios de las cosas, digamos, encontrará que más allá de la música ahí había diálogos entre los músicos, y estaba claro también que Iorio era un líder muy fuerte, muy importante, es decir, la impronta de las bandas que creó era una impronta Iorio, y eso excede incluso la propia poética, digamos. Hay una energía Iorio, hay una forma Iorio de hacer las cosas. Sí, bueno, digamos, si se quiere, ¿no? Su ADN es muy fuerte, digamos, en lo que sería el movimiento heavy. De hecho, bueno, que creó una estética, digamos, que uh-huh. es de alguna manera sería el heavy argento, digamos, el heavy que... De eso quería que hablemos después un poquito, ¿no? De ese heavy argento que le debe mucho a él, ¿no? Claro. Claro, exactamente, sí. Sí, decime. Sí, ahí aparece, se me ocurre también rastros de la música que nosotros solemos llamar folclore, ¿no? Elementos que vienen de la milonga, del tango, del candombe. Sí. Y ese aporte que él hizo me parece que también es definitivo. ¿Cómo me decías? Claro que ese aporte me parece que también es definitivo, ¿no? En el sentido en que hoy muchas otras bandas hoy hacen eso. Exactamente, sí. Bueno, también había que, pues digo, en la medida que, porque él cuando vamos a tratar de organizar, ¿no? Yo creo que tiene como 3 etapas definidas, ¿no? La primera etapa es con B8.
donde él buscaba instalar al heavy en la escena local, ¿no? El heavy era algo de afuera, que él buscaba instalar, pero teñirlo de color local, ¿no? Y lo logra. Después con Hermética, él va ahondando esa poética, ya no habla de las mismas cosas, la mirada deja de ser ensimismada para ser social y crítica con la realidad, ¿no? Menemista en aquel momento. Y ahí él se va acercando al folclore, sobre todo a través de la figura de José Larralde. Uh-huh. José Larralde, mientras todos los otros músicos hablaban de músicos de afuera, él era el único músico local que hablaba de José Larralde y hablaba de la importancia de Larralde en la Argentina, ¿no? En la música popular argentina. En el último disco de Hermética, él compone una chacarera, ¿sí? Donde aparecen los primeros avistamientos, si se quiere, del folclore dentro de su poética, ¿no? Pero esto no estaba integrado a su discurso musical. Después que ya con Almafuerte cambia el paradigma y se aleja cada vez más de la doxa heavy, si se quiere, ¿no? Para instalarse en un lugar donde le rinde tributo al tango, donde le rinde tributo al folclore, y se apropia de un lugar de enunciación muy fuerte que tiene que ver con esto del nombre propio, ¿no? De ponerse en un lugar y decir las verdades, un decidor de verdades, ¿no? Y de hecho eso también coincide con su ida a vivir al campo, con su ida a vivir afuera de la ciudad. Entonces eso cada vez lo fue alejando cada vez más de ciertos tópicos del rock, digamos, para acercarse cada vez más a un sabor más autóctono, ¿no? Entonces él entrecruza estos saberes, ¿no? El saber folclórico, el saber del tango, que forma parte de nuestro ADN cultural, con la música, con el rock, con el heavy, que también es un gesto que también hicieron los padres fundadores del rock en Argentina, digamos, Polito Nevia y todos estos, que también entrecruzaron al folclore y al tango con el rock. Uh-huh. Nada más que Iorio lo hace desde un lugar que tiene que ver con el heavy metal, ¿no? Un género que aparentemente no tiene nada que ver con eso. Pero ya el primer gesto de él aparece en el disco Intérpretes de Hermética, donde él hace una versión de Cambalache. Ahí fue el primer guiño que le hace al tango, por ejemplo. Está bien. Yo estaba pensando, ya que mencionaste a Larralde y al tango y al heavy, en el concepto de orilla, lo orillero. Porque de alguna manera sí. Larralde lo ha dicho 1000 veces, ¿no? Él era un hombre de un pueblo pequeño, Huanguelén, es de un pueblo pequeño, Huanguelén, y siempre se vio como un orillero, alguien que estaba entre el obrero y el peón rural. De hecho fue todas esas cosas, ¿no? El heavy siempre fue dentro de la estructura del rock argentino como algo que iba por los costados. Me acuerdo del mapa heavy de Posadas, cuando vos vivías acá, había 1 o 2 lugares y estaban lejos del centro donde tocar, en las orillas, sí, exactamente, en los bordes. Hay de alguna manera una idea de orilla en los géneros mismos, ¿no? En el tango, en cierta milonga porteña. Sí, bueno, habría que decir, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre Iorio, digamos, sobre su poética de Hermética Almafuerte, que lo estoy escribiendo hace ya varios años, ¿no? Y estoy investigando mucho y, bueno, esto me trae a colación con lo siguiente. Estoy escribiendo un libro donde estoy intercruzando a Borges con Iorio, porque Borges también es tan controvertido como Iorio en algún punto, y Iorio es tan fuerte su influjo dentro del heavy local que es imposible negar la figura de Iorio, como de Borges en la literatura, ¿no? A lo que voy es que en esta afiliación que estoy haciendo, Iorio, con B8, con Hermética y con Almafuerte, fue un personaje que dentro de su poética integró al obrero, a la clase obrera dentro del discurso. O sea, el sujeto de enunciación es un sujeto que tiene determinadas condiciones sociales, digamos. Sí, esto que después se transformó en el rock chabón, digamos, que vino después, él ya lo había hecho antes, digamos, ¿no? Él comienza a hablar desde ese lugar, a hablar desde el lugar del obrero, desde el lugar del laburante, que también es lo que hace el folclore, digamos. El folclore también hace un retrato del laburante, hace un retrato de la vida en el campo, ¿no? De las penurias y de las esperanzas y de la belleza también de determinadas cosas, ¿no? Eso Iorio lo hace muy bien. En Hermética hay una canción llamada El Camionero, bueno, la canción Gil Trabajador, donde él expone esto. Entonces el rock deja de ser algo que responde a las clases medias para transformarse en una herramienta, si se quiere, de las clases obreras. Sin estar vinculado con ningún partido político, obviamente, pero hay una filiación afectiva, si se quiere, por las mismas condiciones de clase. Entonces, de este lugar de las orillas, de la periferia, forma parte de este folclore. De hecho, en la década del 80, acá en Capital, ¿no?
ser heavy era vivir más allá de la General Paz. Claro. Todo sucedía más allá de General Paz. Acá en el centro pasaba otra cosa. Entonces la importancia de B8 es que vino a disputarle al rock ese lugar de primacía y se pone en el centro de las cosas. Por eso va y provoca una ruptura dentro de lo que sería en ese momento el llamado rock nacional, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, no, dale, termínala. Sí, no, termina la idea. No, y entonces este libro que estoy haciendo, encuentro el mismo gesto en la literatura del grupo de Boedo versus el grupo de Florida. El grupo de Boedo fue también el primer grupo literario que en su ejercicio entre poemas, cuentos y novelas puso al obrero como centro equidistante de la narración. Y utilizaban a la literatura no solamente como una herramienta de denuncia de la explotación laboral que sufrían los obreros en ese momento. Entonces hay una afiliación entre el grupo de Boedo y Iorio, y el heavy, y en el medio está el peronismo, digamos, dando vueltas también. Estaba pensando en una frase de una milonga de Larralde que dice: no tengo más fortuna que estos 2 brazos que Dios me ha dado. Y una sí, línea como esa uno la puede encontrar en Iorio en muchas ocasiones. Exactamente, sí. O sea, él hizo del trabajo, o sea, de la labor del jornal, digamos, del obrero, una herramienta de combate. Porque justamente en el trabajo está cifrado la labor, digamos, el legado. Lo que yo siempre fue una persona muy práctica, digamos, una persona que no se quedó llorando sobre el pasado, digamos, sino que siempre, en la medida que él separaba sus bandas, ya formaba otra. Entonces siempre había una urgencia por decir algo, siempre había un lugar de enunciación que responde mucho a la practicidad también, que tiene que ver también con el chabón de la calle, con el chabón que tiene que sobrevivir y tiene que arreglárselas con lo que tiene para hacer algo, ¿no? Esto él se ve reflejado en su música, ¿no? Y obviamente que la última etapa de él, la última década, digamos, es una etapa donde ha generado mucha más controversia y mucho más, si se quiere, odios o rechazos por su impronta cada vez más nacionalistas, que se fue cerrando sobre sí mismo y los fue acercando a grupos de derecha, ¿no? Bien. Entonces, ¿idea de cuándo va a estar listo este libro? Porque, bueno, vos mismo lo decías, ¿no? Hace ya varios años que estás trabajando en él. ¿Tenés la impresión de que pronto podrías terminarlo? Mira, estoy por más de la mitad del libro, así que calculo que para el año que viene ya está el libro, digamos. Obviamente que después viene toda la cuestión de editarlo, que eso ya es otro cantar, digamos, pero bueno. Sí. Pero sí, o sea, vengo trabajando sobre esto. Bueno, yo escribí el primer libro sobre B8, esta es la continuación. Y ahora actualmente también estoy escribiendo otro libro con un amigo que es periodista, que es una biografía de Orcas, que es la otra cara. Orcas es una banda que se desprende de B8, y es también otra banda de heavy, de thrash, que también marcó un antes y un después, y que está muy vinculado con la historia de Iorio también. Entonces estoy haciendo, si se quiere, una suerte de tríptico del heavy metal de los 80 a los 90, digamos, ¿no? Una suerte de fresco también, una manera de entender la música, que hoy en día no es la misma, digamos, porque cambiaron todas las cosas. O sea, pasamos de una época analógica a una digital, y entonces la manera de compartir la música ya no agrupa, sino que es más un hecho solitario en algún punto, ¿no? Tal cual. Bien, ha sido un placer. La vamos a seguir en otro momento, de seguro. Y sí, claramente que sí. Te mandamos un abrazo. Claramente que sí, bueno, me alegra muchísimo que me hayas llamado, y bueno, gracias por el espacio. Dale, un abrazo grande. Luis Ortellado charlaba con nosotros, es misionero, es posadeño y está viviendo hace muchos años en Buenos Aires, trabaja allí, es actor, hace danzas también, escritor, ustedes pudieron escuchar. Así es que bueno, es un artista básicamente, ¿no? Con múltiples caminos para expresarse. Y bueno, hablábamos en esta ocasión, en todo caso, en torno a esta trilogía en la que viene trabajando. Uno de los libros, el primero, ya está publicado y tienen que ver con esta utopía heavy, como él mismo la ha llamado en el primero de los textos.